Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría que esté usted ya conectado con el estudio bíblico virtual de esta hora. Bueno, vamos a continuar con el proceso de estudio bíblico que hemos estado realizando en el libro de los Hechos y vimos la semana pasada el capítulo 16, el capítulo 15. Hoy nos corresponde estudiar entonces ya el capítulo 16. Y lo vamos a ver en sus detalles. Algunas cosas interesantísimas ocurren aquí. Por ejemplo, este es el capítulo en el que se da el contacto inicial entre Pablo y Timoteo pues entra en el proceso de trabajar con Pablo. Ocurre la conversión de Lidia, ocurre también el llamado macedónico para que Pablo fuera pues a Macedonia. Ocurre el milagro de la cárcel, la forma dramática en que el Señor manda un terremoto y Pablo y sus compañeros, en este caso particularmente Silas, que era el que estaba con él en la cárcel, pues pueden salir libres y el carcelero se convierte. Todas esas historias maravillosas que todos hemos oído de ellas en algún momento ocurren aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Así es que este es un capítulo riquísimo y creo que tanto a usted como a mí nos va a ser de mucha bendición. Quiero recordarles que en esta hora los teléfonos están a su disposición. Usted puede comunicarse con nuestra oficina y pedir la oración al 305-553-5995. Repito, 305, perdón, 553-5995. Este fin de semana estuvimos trabajando duro. El fin de semana pasado en California y estuvimos viajando todo el fin de semana. Viajamos a California el día viernes y pues tuvimos que manejar muchísimo allá en el enorme estado de California y de allí entonces volver a descender hacia el sur para agarrar avión nuevamente para acá y la garganta anda así un poquito afectada. Además, quiero pedirles la oración por las actividades que vamos a tener durante esta semana en Colombia. Allá en Cartagena estaremos celebrando una grande y poderosa noche de milagros y además estaremos compartiendo con los pastores en la presentación de nuestro libro Secretos de Fe para una Vida Abundante allá en Cartagena. Así es que a la gente de Colombia que nos está viendo, saludos, bendiciones del Señor y prepárense para lo que va a suceder durante esta semana allá en Colombia. La gloria de Dios se va a manifestar en aquel lugar y vamos a ver a Dios haciendo cosas maravillosas en esos cultos. Yo sé que van a ser días de milagros y de intervención divina. Permítanme un poquito. Hoy tengo que tratar la garganta con mucho cuidado y evitar que se me lastime a fin de no tener un episodio de tos aquí durante el estudio bíblico. Bueno, vaya conmigo ya, vaya abriendo su Biblia en el capítulo 16 del libro de los Hechos y quiero recordarles que usted puede comunicarse, puede enviar sus peticiones, puede enviar sus preguntas, puede enviar sus comentarios entrando a ese correo electrónico que siempre damos, que está ahí en la parte baja de su pantalla. Dice envivo@diaspavon.com. Otra vez, envivo@diaspavon.com. Simplemente escriba ahí y vamos a recibir de una vez su llamado. Después llegó a Derbe. Estamos hablando del apóstol Pablo, el tema es el apóstol Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. El hecho de que solo diga que su padre era griego no dice que era creyente en Dios, como si lo dice de otras personas. No dice que era prosélito, no dice que había aceptado la fe judía ni al Dios judío. Así que debemos entender que el padre de Timoteo probablemente no era cristiano,
probablemente ni siquiera creía en Dios o ni siquiera era prosélito, no tenía ninguna inclinación, simplemente un griego. Este Timoteo, 15 años más tarde, allá en su primera carta a Timoteo, Pablo va a hablar de él como joven, como joven. Así es que si lo consideraba joven en aquel momento, debemos entender que en aquel instante Timoteo probablemente estaría en los 30 y pico, tal vez 35 años o menos, 30 y algo. Para que lo llamara joven, se consideraba una persona joven así. Aquí entonces, 15 años antes, es muy probable que este joven Timoteo fuera un jovencito que ni siquiera llegara a los 20 años de edad. Así es que se inicia como discípulo del apóstol Pablo, este Timoteo, a muy temprana edad. Realmente se formó totalmente a los pies o al lado, bajo esa cobertura ministerial del apóstol Pablo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tenía buena fama, Dios lo usaba, era un buen cristiano, era un buen hermano, y el apóstol Pablo fijó los ojos en este Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de que por ser hijo de judía, este muchacho Timoteo era considerado judío. Pero Timoteo, como su padre era griego, no había sido circuncidado conforme a la costumbre judía. Si el padre griego de Timoteo hubiese sido un prosélito, hubiese profesado la fe judía, entonces Timoteo hubiese estado circuncidado ya, pero no estaba circuncidado. Otra de las cosas interesantes con respecto a este versículo 3 en particular es el hecho de que en el capítulo anterior, en el capítulo 15, se venía batallando precisamente con el hecho de que los judíos, los creyentes judíos, querían que toda persona que se convirtiera fuese circuncidado para que fuese salvo. El legalismo no consiste en que se circuncidaran. El legalismo consiste en la razón por la cual se circuncidan. Ve, los criterios con respecto al cabello, con respecto a la ropa, con respecto a la pintura, con respecto a cualquiera de esos temas que una y otra iglesia difieren entre sí. Unos creen que se debe hacer de una manera y otros de otra. El problema no está en tener un criterio y sostener su punto. El problema está en llegar a creer que una persona que no viste como yo visto no es salva, o que se tiñe, o que se pinta, o que se pone, o que no se pone. No. Creer que esas cosas que son asuntos de costumbres y de tradiciones, y yo no digo que no tengan importancia, claro que tienen importancia, pero no importancia para salvación. Hasta allí no podemos llegar. Sí podemos decir esa ropa no es apropiada, podemos decir ese cabello no es apropiado, podemos decir esa costumbre no me gusta, y estamos bien, no hay problema en tener criterio en cuanto a esas cosas. Donde está el conflicto es cuando estamos diciendo tiene que circuncidarse porque si no, no es salvo. Eso fue lo que resistió Pablo. Pablo no estaba resistiendo que se circuncidaran. Bueno, fíjese usted que Pablo le pidió al joven Timoteo que se circuncidara para evitar problemas, para evitar conflictos con los judíos, pero no por asunto de salvación. Fíjense que en el caso de Tito fue diferente. Tito era un gentil. Timoteo no, Timoteo era medio judío. Por ser hijo de judía se consideraba judío. Todo hijo de judía es judío para los judíos, porque una judía sabe quién es su hijo. Por lo tanto, solo por haberlo parido ya el muchachito nace judío. Así que para todos los efectos Timoteo era un judío de nacimiento. Ahora, los judíos sabían que él era hijo de griego y sabían que era hijo de judía, entonces tenían sospechas. Así que Pablo dijo, vamos a evitarnos todos estos conflictos y que se circunciden. ¿Qué
¿Qué enseñanza extraemos de esto? Hipocresía, no, esto no se trató de hipocresía. Política, no, esto no se trató de política, se trata simplemente de hacernos judíos con el judío y griego con el griego y evitar los conflictos y toda cosa que podamos evitar, que podamos quitar del medio, la debemos quitar a fin de que la palabra del Señor fluya con toda gracia, la palabra del Señor fluya sin obstáculos. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿De qué está hablando ahí cuando habla de esas ordenanzas? Bueno, de lo que vimos en el capítulo anterior. El conflicto había sido grande cuando estos judíos querían que los nuevos creyentes judaizaran hasta cierto punto, exigiéndole eso para ser salvos. Fueron a Jerusalén, discutieron el tema hasta la saciedad. Pablo testificó, Pedro testificó todavía antes que Pablo, y los hermanos, los ancianos, los líderes y el Espíritu Santo, con todos los apóstoles, pues les pareció bien enviar estas ordenanzas. ¿Y cuáles eran las ordenanzas? Bueno, que no molesten a los gentiles, que los dejen tranquilos y que lo único que se les pida es que se abstengan de fornicación o de impurezas sexuales, que se abstengan de ahogados y que se abstengan de comidas sacrificadas a los ídolos. Entendiendo eso, pues las otras cosas no se las impondrían a este pueblo. Y se entienda que estas cosas fueron por vía de acuerdo, no por vía de mandamiento divino. No es un requisito para la salvación, sino es un acuerdo para evitar las fricciones entre judíos y gentiles. Y esas cosas las puedo entender, y esas cosas debemos aceptar que son así y que es un método justo para evitar ciertos conflictos. Tenemos que aprender a negociar. En los matrimonios es necesario aprender a negociar. En las relaciones y en las amistades y en las iglesias tenemos que aprender a negociar, ceder un poquito de acá y un poquito de allá hasta lograr las cosas. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Constantemente las iglesias iban creciendo y aumentaban en número. En cada ciudad se abría una nueva iglesia. Y no debe olvidar que había una iglesia por ciudad. No se fundaban muchas iglesias en una ciudad. Una sola iglesia en cada ciudad. Así que cuando dice que aumentaban en número las iglesias, debemos entender no solamente que la iglesia local crecía, sino que en otra ciudad se abría una iglesia nueva. El corazón de la iglesia siempre tiene que ser misionero. El corazón de la iglesia siempre tiene que ser evangelístico. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo, a pesar de que estaban pasando por allí, no les permitió entrar a Asia, no les permitió ir a predicar a Asia, sino continuar de una vez. ¿Por qué razón el Espíritu Santo no le permitió entrar a Asia? Bueno, tal vez las circunstancias no eran apropiadas, no se daba el momento para la ocasión para predicar el Evangelio, por lo que fuera, o simplemente porque Dios necesitaba a esos apóstoles en otros lugares, porque sabemos que más tarde sí se llegó a Asia y sí se cubrieron algunos de estos países y el Evangelio pues ha llegado a todas partes del mundo. Pero en ese momento el Señor lo obstaculizó, el Señor no quiso. ¿Cómo impidió el Espíritu Santo? ¿Cómo les prohibió el Espíritu Santo? O como dice aquí textualmente, les fue prohibido por el Espíritu Santo. La indicación no parece ser simplemente un obstáculo circunstancial. Todo parece indicar que de alguna manera el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo les hizo saber visión